Buenos días, buenas tardes. Feliz instante, hermanos. Gracias por estar aquí de nuevo. Pues seguimos estudiando de la mano del Maestro Jesús, un curso de milagros que nos trae las buenas nuevas de quién somos realmente, ¿verdad? Un curso de milagros trae a nuestro encuentro, a nuestro recordar, nuestra verdadera identidad. Somos el Hijo de Dios, somos el Cristo, sin diferencias. Todo esto que parece ser muy real es una proyección, es un sueño. Maestro nos dice que Dios tiene un plan para recuperar la conciencia de quién es su hijo, para que su hijo pueda recuperar esa conciencia. Y este es su plan. Su plan es que cada aspecto de la afiliación, cada aspecto de la misma mente, que es el Hijo de Dios, recuerde, reconozca quién es para dejar de querer seguir soñando. Estamos queriendo dejar de creer que podemos hallar felicidad o hallar algo más que lo es todo. Pues para eso proyectamos el mundo. Proyectamos el mundo para creer que podíamos hacer más para nosotros que nuestro propio Padre. Queríamos ser nuestro propio creador. Y lo único que conseguimos fue sentirnos vacíos, ir en busca de imágenes, ir en busca de aparentes necesidades que satisfacer que Dios no creó para creer que con ello nos podíamos saciar, podíamos ser felices por nuestra cuenta. Y ahora nos damos cuenta de que no, de que siempre nos quedamos insatisfechos, de que las ilusiones son ilusiones y nunca podrán ser verdad. Y esas son las buenas nuevas, ¿verdad? De recordar que somos espíritu eterno, que no somos un cuerpo, que no somos un personaje que va y viene, que somos lo que no ven los ojos del cuerpo, sino la visión verdadera. El curso de milagros nos da la visión del Cristo, que no es más que el recuerdo de nuestra verdadera identidad, que además está en todo y en todos. No hay diferencias. Algo que es aparentemente inerte o algo que tiene vida es todo lo mismo. Es el mismo ser. Pues hoy vamos a estar estudiando del capítulo 2, la separación y la expiación, el epígrafe 7, causa y efecto. Y como bien dice la expresión, causa y efecto siempre van juntos, pues un efecto tiene necesariamente que tener una causa. Y una causa siempre produce un efecto. Vamos a ver el párrafo 1 que nos dice el maestro. Dice, puede que todavía te quejes de que tienes miedo, pero aún así sigues atemorizándote a ti mismo. He indicado ya que no puedes pedirme que te libere del miedo. Yo sé que no existe, pero tú no. Si me interpusiese entre tus pensamientos y sus resultados, estaría interfiriendo en la ley básica de causa y efecto, la ley más fundamental que existe. Recordamos que la verdadera causa es el Padre, el Creador de todo lo creado, y su efecto es la creación. Somos nosotros. Aquí parecemos muchos, pero en realidad somos un único hijo. Dios tiene una creación y esa es la que somos nosotros. Y dicen, no puede interferir entre causa y efecto, pues yo he querido ser una causa sin causa, he querido prescindir de la causa que me causó, he querido prescindir del Padre y ser mi propio creador. Por lo tanto, me he puesto a fabricar o a crear falsamente. ¿Y cuál es el efecto? Pues lo que parezco ver y cómo me parezco sentir, ¿verdad? Si creo falsamente o si fabrico, lo estoy haciendo sin amor. Estoy dando la espalda a Dios y estoy tratando de reproducir un reino o un mundo a semejanza de lo que creo que puedo crear, ¿verdad? Con Dios, en Dios puedo
Y de hecho no solo puedo, sino lo que hago es crear, extenderme de ese amor que soy. Pero en la creación falsa o en la fabricación lo que hago es proyectar, porque sin amor solo puedo proyectar, alucinar, imaginar. Y es una imaginación basada en el miedo, porque sin amor lo que queda es miedo. Aunque sabemos que no existe, hemos fabricado el miedo. Al creer que hemos podido crear por nuestra cuenta cuando nuestro padre nos está diciendo a través de su voz que lo único que conseguimos fue quedarnos dormidos y creer que podíamos separarnos del padre y crear nuestra propia creación. Después nos dijimos, no, cuando yo llegué a este mundo ya estaba creado. Por lo tanto, ¿qué preguntas o qué respuestas me doy? Que Dios creó el mundo. Aquello que es una fabricación, que es una creación falsa, me digo a mí mismo, para convencerme de que es real, de que fue Dios quien lo fabricó, quien lo creó. Pero en realidad no es así. Dios no crea de esa manera. Dios no crea materia ilusoria. Dios no crea sueños. Dios crea a su semejanza. Por eso no hay nada que temer, porque somos espíritu, espíritu eterno. No hemos cambiado. Lo único que tenemos que hacer es abandonar la idea de que queríamos ser distintos. ¿Qué pasa? Que el maestro no puede interferir entre lo que yo quiero y el efecto de lo que yo quiero, porque el deseo es la causa de lo que veo, veo lo que quiero ver. Si quiero ver de otra manera, para sentir de otra manera, tengo que cambiar la causa, el pensamiento acerca de lo que quiero. Por eso la pregunta siempre es, ¿qué es lo que quieres tú, Santo Hijo de Dios? Cuando ahora sabemos que la creación de Dios es perfecta y que este sueño no lo es, queremos ser tal como Dios nos creó y no como inventamos, ¿verdad? Queremos la seguridad, la estabilidad, la llenura, la eternidad. No queremos un sucedáneo de lo que es perfecto, porque hemos tratado de emular la creación, pero no nos ha salido bien, ¿verdad? Aquí pareciera que se experimentan pérdidas, que se experimentan aparentes enfermedades e incluso la muerte, la desaparición de lo que creíamos ser, de los cuerpos. Y eso no es posible en la creación de Dios. Por lo tanto, estamos ahora agradecidos, contentos, felices de acoger la verdad. Para eso tenemos que dejar de creer lo que nos enseña o de lo que más bien nos hemos enseñado a través del ego a nosotros mismos. Y dice, de nada te serviría el que yo menospreciase el poder de tu pensamiento. Por eso no interfiere. Primero porque la ley básica de causa y efecto es así como piensen, experimentaré. Jesús no puede interferir ahí. Tienes tú que reconocer que no te estás sintiendo bien para cambiar tu pensamiento, porque tu pensamiento es poderoso, poderosísimo, es lo más poderoso que tenemos. Así como piense, me experimentaré. ¿Cómo me quiero experimentar? Feliz, radiante, unido, completo. Pues tengo que cambiar mi manera de ver, mi manera de pensar primero, para ver diferente. ¿Y cómo lo hacemos? Pues cambiando de sistema de pensamiento. Cambio el sistema de pensamiento que inventé con el ego de dualidad y me paso al sistema de pensamiento unificado, de unidad, que me recuerda a la unidad. Dice, vuelvo a repetir la frase, de nada te serviría el que yo menospreciase el poder de tu pensamiento. Ello se opondría directamente al propósito de este curso. Es mucho más eficaz que te recuerde que no ejerces suficiente vigilancia con respecto a tus pensamientos. Tal vez pienses que a estas alturas solo un milagro te capacitaría para hacer eso, lo cual es absolutamente cierto. No estás acostumbrado a pensar con una mentalidad milagrosa, pero se te puede enseñar a pensar de esa manera. Todos los oradores de milagros necesitan este tipo de instrucción. Ujú. Es lo que nos enseña el curso, a pensar milagrosamente, a tener una mentalidad milagrosa, una mentalidad en la que solo haya pensamientos que coincidan, que sean coherentes
con la creación de Dios, que no sean engañosos, ¿verdad? Porque ahora sabemos que el sistema de pensamiento del ego es un autoengaño. Nos hemos autoengañado. Somos responsables de lo que parece que nos pasa, ¿verdad? Parece que nos pasa porque en realidad no nos pasa nada, solo lo parece. Todo lo que me sucede lo he decidido en algún nivel y me sucede como lo decidí, como lo elegí, pero puedo elegir de otra manera. He ahí el kit de la cuestión. Me hago responsable y vuelvo a elegir. Elijo la cordura, elijo el bien para mí y para todos mis hermanos. Elijo el reino de Dios tal como Él lo creó. No me opongo más al reino. Pues vamos con el párrafo 2 que dice, no puedo permitir que dejes de vigilar a tu mente, ya que de otro modo no podrías ayudarme. Pues ahora somos ayudantes del maestro, ¿verdad? Estamos ayudando a sanar nosotros aceptando la enseñanza, aceptando su mensaje y ofreciéndolo a nuestros hermanos. Dice, obrar milagros requiere el que uno se dé cuenta plenamente del poder de los pensamientos a fin de evitar las creaciones falsas. De lo contrario, sería necesario un milagro que rectificase a la mente misma, proceso circular este que no propiciaría el colapso del tiempo, que es para lo que el milagro se concibió. El obrador de milagros debe poseer un genuino respeto por la verdadera ley de causa y efecto como condición previa para que se produzca el milagro. Ujú. Lo que comentábamos antes, tenemos que saber que nuestro pensamiento es la causa y el efecto es cómo nos sentiremos y qué veremos. Si quiero ver un mundo hostil, un mundo peligroso, un mundo atemorizante, es porque estoy eligiendo esos pensamientos. Y lo veré, me fijaré en ello, ¿verdad? Para eso me inventé los ojos del cuerpo, los oídos, para corroborar lo que quería ver. Pero tengo el mundo real a cambio del que yo inventé, que es el que me da Dios a través del Espíritu Santo. Que vea la bondad, que vea el amor, que vea la igualdad, que vea la unicidad, ¿verdad? Que me recuerde que este mundo es un sueño y que mi Padre quiere que tenga un sueño feliz en el que no me haga daño y en el que mis hermanos puedan relacionarse conmigo desde esa igualdad, ¿no? Inherente a la creación de Dios, desde el Cristo. Por eso debo vigilar mi mente, ¿sí? Mi mente nunca descansa, es poderosa. Los pensamientos que elijo, los elijo para mí y para toda la filiación. Más adelante nos dirá el maestro que siempre estamos mostrando algo, siempre estamos enseñando qué sistema de pensamiento estamos eligiendo. Si me siento vulnerable, si tengo miedo, estoy eligiendo al ego. Si me siento seguro, si me siento en paz, estoy eligiendo al maestro interno, al Espíritu Santo. Y de eso se trata todo, de entender lo que me estaba haciendo a mí mismo para dejar de hacérmelo y a cambio aceptar la creación tal como Dios la creó. Ese es todo el trabajo, no resistirme, porque aunque el ego me diga que aquí hay cosas que realmente deseo, me daré cuenta que no es así. No deseo un mundo de muerte, no deseo un mundo de conflicto, no deseo mi propia muerte, ni la muerte de ningún ser querido, ni de ningún miembro de la filiación. Y gracias a Dios ahora sabemos que la muerte no existe. Por eso podemos descansar en paz, ¿verdad? En un mundo que parece que pasan tantas cosas. Ahora podemos descansar en paz en este mundo. El descanso, el descansar en paz no es para los muertos, sino para los vivos, nos dice el maestro. Pues el obrador de milagros tiene que saber el poder del pensamiento. Un milagro en sí es un pensamiento correcto, un pensamiento sanador, un pensamiento benevolente, amoroso, que cura mi mente y la de mis hermanos.
Párrafo 3. Tanto el milagro como el miedo proceden de pensamientos. Si no eres libre de elegir uno, tampoco serás libre de elegir el otro. Al elegir el milagro, rechazas el miedo, aunque solo sea temporalmente. Te has sentido temeroso de todo el mundo y de todas las cosas. Tienes miedo de Dios, de mí y de ti mismo. Nos has percibido erróneamente o creado falsamente y crees en lo que has fabricado. No habrías podido hacer nada de eso si no hubieses tenido miedo de tus propios pensamientos. Los temerosos no pueden sino crear falsamente, puesto que perciben erróneamente la creación. Cuando creas falsamente no puedes sino sufrir. Vamos a parar un momentito aquí, aunque no hayamos acabado el párrafo. ¿Por qué tenemos miedo o teníamos miedo de Dios, de nuestros hermanos y de nosotros mismos? Porque creíamos que lo que habíamos aparentemente hecho, que no hay hechos aquí, ¿verdad? Que el sueño que estábamos soñando era muy real. Y teníamos miedo porque habíamos proyectado un Padre, un Dios, un Creador castigador. Nos habíamos sentido culpables al desobedecer al Padre, aparentemente en un sueño. Y por lo tanto le atribuimos a Él eh, nuestra propia proyección. Cree el traidor que todos son de su misma condición. Si nosotros nos sentimos culpables y proyectamos culpa y queremos castigo para los que consideramos culpables, así creeremos que Dios hace con nosotros, que Dios es castigador porque Dios nos señala, porque nosotros nos sentimos culpables, no porque Él vea culpa en nosotros, pero hemos proyectado un Dios a nuestra semejanza. Y Dios no piensa de esa manera. Teníamos miedo también de nuestros hermanos y de nosotros mismos, porque habíamos fabricado una ilusión de lo que era nuestro hermano, nuestro enemigo, el que quería quedarse con todo lo que era mío y a la vez creer que tenía yo algo de posesión propia para mí solo. ¿Mm? Y tenía que defenderlo del enemigo, ¿verdad? Quedarme yo con más y que él se quedara con menos, protegerme. ¿Mm? Todo eso es un autoengaño, porque en realidad mi hermano y yo somos lo mismo, somos el Cristo. Lo que parezca hacerle a mi hermano me lo estoy haciendo a mí. Como aquí no hay hechos, solo pareceré haberle hecho algo. En realidad no ha ocurrido nunca nada, porque mi hermano y yo descansamos en Dios. No podemos separarnos de Dios, no podemos dejar de ser espíritu inmortal. Y el espíritu no entra en conflicto, porque no puede, no tiene cuerpo como para poder pelear, no tiene símbolos de símbolos como para poder discutir, ¿verdad? En el espíritu no hay mundo distinto, no hay nada afuera, no hay nada dentro, todo es fuera y dentro es lo mismo. ¿Verdad? En el espíritu simplemente eres, ¿no? Eres uno con Dios y con toda la filiación y de ahí tu gozo y tu extensión perfecta. Dice, nos has percibido erróneamente o creado falsamente y crees en lo que has fabricado. Lo que decíamos antes, hemos proyectado, ¿verdad? La idea de un Dios vengativo, castigador, de un hermano que quiere robarme el paraíso, que tiene la capacidad de hacerme infeliz, de atacarme. Por lo tanto, me tengo que proteger, ¿verdad? De Dios, de mi hermano, incluso de mis propios pensamientos, porque tengo miedo de mi propia fabricación, de mi creación falsa. Dice, no habrías podido hacer nada de eso si no hubieses tenido miedo de tus propios pensamientos. Claro, cuando empezamos a pensar sin amor, se vuelve terrorífico. Y aunque realmente no podamos pensar sin amor, creemos haberlo hecho, ¿verdad? La idea de que en Dios todo
es real y en cambio aquí no lo es, ¿verdad? La creación de Dios es la única creación posible. El sueño de conflicto no existe en ninguna parte, no está en la mente de Dios, por lo tanto no es real. Pero mientras estemos en el sueño, ¿verdad? No se nos deja sin nada que hacer. Al contrario, para sanar se nos dice, acepta la verdad y compártela. Comparte milagros, comparte pensamiento correcto, comparte pensamiento que viene de parte de la fuente del amor, en forma concreta, porque así es como nos hemos inventado el mundo. Aunque en Dios todo es abstracción, aquí parecemos habernos concretado en formas. Y las palabras denotan forma, ¿verdad? Son concretas también. Por eso es a través de la palabra, de la lógica, del razonamiento, cómo llegamos a la conclusión inevitable, la conclusión que nos satisface completamente de que solo podemos ser la creación perfecta de Dios y que solo un Dios perfecto nos ha podido crear, ¿verdad? Porque no queremos sufrir, no queremos tener miedo, no queremos padecer dolor, pérdida, aflicción, tristeza, ansiedad. Estamos cansados de eso, por eso nos abrimos una mentalidad abierta, dejar de pensar como estaba pensando, tener esa flexibilidad, ¿verdad? Para ver las cosas de otra manera, dejarme enseñar, hacer humilde al ego, hacerme manso. Dice, los mansos heredarán la tierra. La tierra es como el símbolo del mundo real, ¿verdad? Los mansos verán el mundo real porque han hecho a un lado al ego y pueden ver con la visión del Cristo, pueden ver. Dice, cuando creas falsamente, no puedes sino sufrir. El principio de causa y efecto se convierte ahora en un verdadero catalizador, aunque solo sea temporalmente. En realidad, causa es un término que le corresponde propiamente a Dios, y su efecto es su Hijo. Esto supone una serie de relaciones de causa y efecto completamente diferentes de las que tú introduces en tus creaciones falsas. El conflicto fundamental en este mundo es, pues, entre la creación y la creación falsa. Todo miedo está implícito en la segunda, en la creación falsa, y todo amor en la primera, en la creación verdadera. El conflicto es, por lo tanto, entre el amor y el miedo. La base de este sueño de conflicto es el miedo. Hemos tenido miedo a Dios al haberle creído poder arrancar una parte y haber hecho con ella lo que creíamos querer. Pero gracias a Dios eso no sucedió nunca, ¿verdad? Por eso se nos habla siempre del sueño. El Hijo de Dios entró en un sueño profundo del que ahora quiere despertar. Y Dios dará el último paso cuando ya no haya necesidad de tiempo para aceptar la expiación. La expiación es el fin, ¿verdad? Los milagros son el medio para recuperar solo el amor perfecto en nuestra mente, para no validar nada más. Sigue diciendo el párrafo 4. Ya hemos dicho que crees que no puedes controlar el miedo porque tú mismo lo inventaste y tu creencia en él parece ponerlo fuera de tu control. Sin embargo, todo intento de resolver el error tratando de dominar el miedo es inútil. De hecho, eso no hace más que corroborar su poder, al asumir que necesita ser dominado. La verdadera solución descansa enteramente en alcanzar el dominio por medio del amor. En el interín, no obstante, la sensación de conflicto es inevitable, ya que te has colocado a ti mismo en una posición en la que crees en el poder de algo que no existe. ¡Wow! Dice, ¿cómo vas a renunciar al miedo tratando de controlarlo? Al amor solo se va por el amor, ¿verdad? No puedo ir al amor con miedo.
Lo único que tengo que hacer es abandonar el miedo en favor del amor, en favor de la verdad, en favor de mi Padre y su creación perfecta, en favor de lo que soy, pero no con miedo. No tengo que controlar el miedo, tengo que abandonarlo, porque yo lo inventé. Y si creo que tengo que controlarlo es porque creo en su existencia. Le estoy dando poder a algo que no existe. El ego no existe. Dios no lo creó, por lo tanto no existe. Seguimos con el párrafo 5 y dice, la nada y el todo no pueden coexistir. Creer en uno es negar el otro. El miedo no es nada realmente y el amor lo es todo. Siempre que la luz irrumpe en la oscuridad desaparece. Lo que tú crees es cierto para ti. En este sentido, la separación ha ocurrido y negarlo sería utilizar incorrectamente la negación. Claro, primero tenemos que reconocer que hay un error, ¿verdad? Que me equivoqué, porque me pregunto, ¿qué hago aquí? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Dónde voy? ¿Cuál es el propósito? ¿Es esto la vida? ¿verdad? Conócete a ti mismo, nos dice ya la Biblia y también un curso de milagros. Pues cuando reconozco con el Espíritu Santo, con un curso de milagros, que fue un error creer que quería ser algo distinto, puedo rectificar el error, porque tengo el Espíritu Santo en mi mente que Dios dispuso en mi mente para que acudiera a Él para corregir ese error. Uy, me equivoqué. No pasa nada, no soy culpable, simplemente fue un error, no un pecado, ¿verdad? Esa también es una idea inventada y forma parte de la identidad falsa del ego, el pecado, ¿verdad? La culpa. Pues qué maravilla, porque la nada y el todo no pueden coexistir. El ego no es nada, Dios y su creación no son todo. Pero aquí es importante saber que tengo que reconocer que quise separarme, que quise ser mi propio creador para poder dejar de hacerlo. Me compete a mí, me corresponde a mí. Esa es mi función, mi responsabilidad. Dice, lo que tú crees es cierto para ti. Si yo creo que quiero algo distinto de lo que es la creación, para mí parecerá muy real porque me pondré a alucinar, a imaginar. Y sigue diciendo, repito la frase de antes, en este sentido la separación ha ocurrido porque yo quise, ¿verdad? Creer en ella. Y negarlo sería utilizar incorrectamente la negación. Concentrarse en el error, no obstante, no es más que otro error. El procedimiento correctivo inicial consiste en reconocer temporalmente que hay un problema, mas solo como señal de que tiene que ser corregido de inmediato. Esto da lugar a un estado mental en el que la expiación puede ser aceptada sin demora. Ahí está, ¿qué era la expiación? El deshacimiento del miedo, del ego, por lo tanto, el amor perfecto, porque cuando me deshago del miedo que inventé, ¿qué queda? El amor perfecto que siempre he sido. Por eso, cuando vemos un error, de inmediato tenemos que perdonar ese error, que es cambiar de mentalidad, reconocer que eso nunca pudo ocurrir en Dios, por lo tanto no es real, no ha ocurrido realmente, ¿verdad? Y me sitúo en la vertical, me sitúo en mi mentalidad recta. Dice, esto da lugar a un estado mental en el que la expiación puede ser aceptada sin demora. Debe señalarse, no obstante, que en última instancia no puede haber transigencia alguna entre lo que lo es todo y lo que no es nada. No me puedo quedar con una parte de la ilusión, creyendo que puedo estar con la verdad y con las ilusiones al mismo tiempo. Tengo que renunciar a la ilusión para quedarme con la verdad. No creerme traer nada de la ilusión a la verdad, porque entonces ya estaré confundiéndome, ¿verdad? Es o Dios o el ego. Y sigue diciendo, el tiempo es esencialmente un recurso por medio del cual se puede abandonar toda idea de transigencia al respecto.
No puedo transigir con el ego, no puedo transigir con las ilusiones, porque simplemente con que me quede con una, ya estoy negando el reino, ya le estoy dando la espalda, porque quiero hacer real una ilusión. Dice, este proceso parece ser gradual debido únicamente a que el tiempo en sí comprende intervalos que no existen. Los intervalos pues son los minutos, ¿verdad? Los segundos, los minutos, las horas, los días, los meses, los años. Como el tiempo no existe, ahora está al servicio o es un medio para volver a casa en cuanto a que es un recurso de aprendizaje, porque mediante la aceptación de los milagros voy sanando mi mente. Mediante el compartir los milagros, sanamos juntos, la filiación sana conmigo, porque estamos reforzando los milagros en la mente de nuestros hermanos también. Dice, la creación falsa hizo que esto fuese necesario como recurso de corrección. Pues sí, ahora todo lo utiliza, lo reutiliza el Espíritu Santo para devolvernos la conciencia de que ya estamos en nuestro hogar, ¿m? De que ya estamos en casa, de que no nos hemos ido. Ese es el objetivo de un curso de milagros. Y el tiempo, esos intervalos que parecen existir de tiempo, es ¿a qué dedico yo cada instante? Acorto el tiempo que habría necesitado de otra manera cuando acepto el instante santo, que es en sí la expiación, que es un milagro que me lleva a la conciencia de quién soy. Estoy aceptando el amor perfecto cuando acepto el instante santo, ¿verdad? De mi liberación y de la liberación de toda la filiación. Ahí estoy acortando el tiempo que de otra manera podría haber durado cientos y miles de años para mí y para toda la filiación. Y ahora no queremos eh, persistir en un sueño de dualidad que solo nos lleva a sufrir, a querer poder sufrir, ¿m? A sentirnos vacíos, solos, separados. Y nos dice, la aseveración, porque tanto amó Dios al mundo que le dio su unigénito Hijo, para que todo el que crea en Él no perezca, mas tenga vida eterna, necesita solamente una leve corrección para que tenga sentido en este contexto. Se lo dio a su unigénito Hijo. No es que Dios nos haya enviado su unigénito Hijo, como parece que la Biblia, a la que la Biblia se refiere, ¿no? Maestro Jesús como su único Hijo que Dios nos dio para que nos salváramos. Pues en realidad no es así. Pues todos somos su Hijo. Lo que hizo el Maestro, perdón, lo que hizo Dios mismo fue darnos el mundo real para que no nos hiciéramos daño en él, pero nos lo dio a nosotros que somos su Hijo, a todos. Solo que el Maestro Jesús se dio cuenta antes, lo aceptó antes, y al aceptarlo él, lo hizo posible y accesible a toda la filiación, ¿verdad? Él está, o ya acortó y sigue acortándonos el tiempo a todos, y cuando cada uno de nosotros elige correctamente, hace lo mismo para toda la filiación. Nos acorta el tiempo de sufrimiento a todos. Ujú. Seguimos con el párrafo 9. Dice, debe observarse con especial atención que Dios tiene solamente un hijo. ¡Wow! No somos distintos, ¿verdad? No hay uno que es más que otro. Sí que puede haber uno que ha aceptado la liberación antes que otro y se le puede definir como nuestro hermano mayor por su sabiduría, ¿verdad? Porque nos guía a los que vamos detrás. Dice, si todas las creaciones de Dios son hijos suyos, cada una de ellas tiene que ser parte integral de toda la filiación. La filiación en su unicidad trasciende la suma de sus partes. Este hecho, no obstante, queda velado mientras falte una sola de ellas. Por eso es por lo que en última instancia el conflicto no se puede resolver hasta que todas las partes de la filiación hayan retornado. Así es.
Estamos aquí para llevar nuestra función a cabo, pero hasta que no retorne el último de nosotros, no se habrá completado la salvación. No se puede resolver el conflicto hasta que el último aspecto de la misma mente no haya decidido que quiere ser lo que siempre fue, que sí acepta su propia voluntad, porque reconozca que la voluntad de Dios es su voluntad, que no se le impone, ¿verdad? Al contrario, que es una bendición reconocer nuestra propia voluntad, que es la misma que la de Dios, que no tenemos una voluntad distinta. Queremos ser uno y lo mismo. Dice, solo entonces podrá comprenderse lo que es lo que en el verdadero sentido de la palabra significa la plenitud. Ahora la podemos experimentar con atisbos, ¿verdad? Las palabras apuntan hacia la verdad y si aceptamos esas palabras nos vamos a sentir plenos, completos, pero hasta que no se lleve el plan, hasta que no sea aceptado por todos los aspectos de la mente, realmente no podemos experimentar con toda nuestra mente lo que significa la plenitud, aunque ahora tengamos esos atisbos, ¿verdad? Que esa experiencia no solo es posible, sino que es necesaria para tener esa convicción. Tienes razón, Padre. Yo quiero ser lo que tú hiciste de mí, ¿verdad? Ahí me siento pleno, seguro, pero no puedo ir sin mis hermanos. Dice, cualquier parte de la afiliación puede creer en el error o en la incompleción si así lo elige. Sin embargo, si lo hace, estará creyendo en la existencia de algo que no existe. Lo que corrige este error es la expiación. Si le estamos dando poder a las ilusiones, estaremos creyendo en algo que no existe. Y lo que ahora se nos insta es a ahorrarnos tiempo, aceptando la expiación a cambio de las ilusiones. Párrafo 7. Dice, ya he hablado brevemente acerca de la condición de estar listo, pero tal vez pueda ser útil mencionar aquí algunos puntos adicionales. Estar listo es solo el prerequisito para que se pueda lograr algo. No se debe confundir una cosa con la otra. Tan pronto como se da la condición de estar listo, también se da, en cierta medida, el deseo de querer lograr algo, si bien este no es necesariamente un deseo indiviso. Dicha condición de estar listo no es más que el potencial para que pueda tener lugar un cambio de mentalidad. Pues así es, estamos listos cuando ya nos damos cuenta de que no sabemos nada sin el Espíritu Santo, sin Dios. Nos damos cuenta de que no éramos felices cuando creíamos que algo en este mundo nos podía brindar una felicidad efímera, pasajera, ¿verdad? Y hemos ido en pos de muchos ídolos que nos han fallado. Incluso nosotros nos hemos fallado a nosotros mismos cuando nos hemos identificado con el ego. Por eso tiene que haber otra manera, ¿verdad? Lo que se preguntó la escriba de un curso de milagros junto a Bill, el ayudante en este caso, en el logro de esta canalización que duró 7 años. Los dos estuvieron de acuerdo de que tenía que haber otra manera de relacionarse, porque parecían relacionarse desde el conflicto, cosa que crea aparentemente mucho sufrimiento, ¿no? Pues esta es la otra manera. Estás listo cuando te das cuenta de que necesitas otra manera de ver las cosas, de que no estás entendiendo algo, de que no te sientes bien. Tan pronto estás listo, tienes las condiciones como o el potencial para que pueda tener un cambio de mentalidad. Estoy listo, por lo tanto estoy abierto a aprender otra manera de ver las cosas. Cambio de mentalidad, ¿verdad? Se nos está enseñando por qué nos conviene cambiar de mentalidad.
Y sigue diciendo, la confianza no puede desarrollarse plenamente hasta que no se haya alcanzado un dominio total. Ujú. Hemos tratado ya de corregir el error fundamental de que es posible dominar el miedo y hemos enfatizado que el verdadero dominio solo se puede alcanzar por medio del amor. Como nos decía antes el maestro, no podemos tratar de dominar el miedo porque el miedo lo hemos inventado nosotros. Lo único que tenemos que hacer es no validarlo más, abandonarlo y a cambio permanecer en el amor que somos, ¿no? Deshacer el miedo, deshacer el ego, no darle credibilidad a algo que es una ilusión, una fantasía. Dice, estar listo es solo el comienzo de la confianza. Tal vez pienses que esto implica que tiene que transcurrir mucho tiempo entre el momento en que estás listo y aquel en el que alcanzas el dominio. Pero permíteme recordarte que el tiempo y el espacio están bajo mi control. Así que no nos tenemos que preocupar, no vamos solos. Se nos está ayudando en todo momento. De hecho, antes sí que íbamos o creíamos poder ir solos, ¿verdad? Con el ego parecíamos ser entes separados, individuos que no teníamos nada que ver con el resto o con algunos sí, pero no con otros. Independientes, ¿verdad? Pues no es así. Somos interdependientes porque somos una misma mente, somos el Hijo de Dios, que parece haberse fragmentado en muchas partes. Y ahora cada parte tiene que ser responsable de su función. ¿Cuál es mi función? Recordar la verdad para mí y para todos mis hermanos. No validar las ilusiones, no ir en pos de lo que no es nada, ¿verdad? Tener un solo propósito. Estar listo es solo el comienzo de la confianza, pero para alcanzar un dominio total, como nos dice aquí, para alcanzar un dominio total, la confianza no puede desarrollarse plenamente hasta que no se haya alcanzado un dominio total. Ahí está, tenemos que estar entrenando nuestra mente para tener un dominio total, para realmente ya no creer nada de lo que el ego nos diga. Esa es nuestra función. Tenemos un espacio mental que es la conciencia, la primera aparente división o lo primero que pareció surgir cuando nos separamos, un espacio mental cada uno, ¿verdad? Al que permite aterrizar o llegar pensamientos que vienen o del ego, el ego colectivo, ese ente o esa identidad falsa que hemos fabricado todos. Y aquí parecemos ser separados, por lo tanto cada uno parece tener su espacio mental y de nosotros depende el que dejemos que aterricen pensamientos del ego o del Espíritu Santo. Solo hay dos sistemas de pensamiento, solo hay dos maestros a los que recurrir, el maestro del engaño o el maestro de la luz, de la verdad. No nos vamos a querer autoengañar más cuando ahora ya estamos aprendiendo a reconocer que nos estábamos autoengañando. Ahora ya no está vedado, ¿verdad? Ya no está escondido en nuestra inconsciencia el que nosotros quisimos separarnos del Padre, que Dios no creó este mundo. ¿Verdad? Un curso de milagros nos enseña que este mundo no es la voluntad de Dios y por lo tanto no es tampoco la nuestra. Se nos está enseñando amorosamente a recordar cuál es nuestra verdadera voluntad. Y eso lo va a ir haciendo en cada capítulo, en cada epígrafe, amorosamente. No se te va a imponer la verdad, se te va a invitar a que pienses de otra manera para que finalmente seas tú el que digas, sí, por supuesto, quiero pensar como me digas, Padre, porque sé que ahí está mi dicha y la de todos por igual. Así que lo único que tenemos en lo único que nos tenemos que concentrar, ¿verdad? Es en llevar nuestra función a cabo porque esa es nuestra alegría. Si no llevamos nuestra función especial a cambio del deseo de ser especial, que era esa idea de separación y
y de ser mi propio creador. Ahora, a cambio de ello, se me da una función especial, que es la de hacer esa purificación de todos los pensamientos equivocados que había albergado y a cambio tener esos pensamientos milagrosos que van a sanar mi mente y la de mis hermanos, porque es una mente compartida. Y lo que refuerzo en mi mente lo refuerzo en la mente colectiva también. Así de radical es el curso de milagros. Todo o nada. Te dice, ¿quieres todo de vuelta en tu mente? ¿O quieres quedarte con nada creyendo que es algo, pero realmente no consiguiendo más que una frustración, un vacío, un conflicto, un enfado, ¿verdad? Miedo, en definitiva, miedo. Pues infinitas gracias, hermanos. Ya hemos llegado hasta el final de este epígrafe, maravilloso como todos. Epígrafe 7, causa y efecto. Sabemos que la causa en mayúsculas es el Padre y el efecto es su amado Hijo, que somos todos. Pero ahora aquí, donde parecemos estar, hemos inventado una creación falsa o hemos fabricado un mundo, ¿verdad? Un mundo en el que ahora tenemos que cambiar la causa del mundo, pues nosotros quisimos darle causa y el efecto es lo que veíamos, ¿verdad? La causa del mundo es mi proyección, el deseo de ser especial, el deseo de separarme del Padre y crear por mi cuenta, creer poder crear por mi cuenta. Esa es la causa que ha llevado a que yo vea un mundo separado de mí cuando el mundo está en mi mente. Por lo tanto, ahora si no quiero los efectos de esa causa, tengo que volver a mi mente para dejar de causar esos efectos. Voy a mi mente, reviso, sano, acepto los milagros y veo un mundo perdonado. Sí, parezco seguir en el mundo, pero ahora veo de otra manera. Ya no veo desde el conflicto, desde la víctima, ¿verdad? Desde la oposición, desde ver extraños, ver a alguien distinto de mí, sino que voy con la visión que Dios quiere que tenga, el reconocimiento de la unicidad y no de la separación. Ese es el mundo que nos da a cambio el maestro interno. Pues gracias de nuevo, seguimos estudiando juntos, seguimos sanando y bendiciendo, ¿verdad? En lugar de bendecir, nos hemos pasado al bando amoroso de bendecir, bien decir de nosotros y de nuestros hermanos. Y ahí vamos entrenando nuestra mente, cada oportunidad que tenga de bendecirme y de bendecir a un hermano, voy a usarlo, porque son lecciones que Dios quiere que yo aprenda. ¿Verdad? Todos son lecciones que Dios quiere que yo aprenda para ver correctamente y dejar de autoengañarme, dejar de hacerme daño. Los amamos, hermanos. Gracias por estar ahí siempre. Vamos juntos.